Que Dios bendiga. Hoy vamos a hablar sobre evangelio de motivación y si eso es el poder de Dios para cambiar la persona. O si eso no se debe hacer dentro de la iglesia y si tiene su sitio fuera de la iglesia. Vamos a comenzar con el doctor Polanco que comience la conversación. Dios le bendiga a todos nuestros amables oyentes alrededor del mundo que siguen nuestra conversación con Don Kakolidis acerca de los temas que la iglesia no habla. Yo quisiera empezar preguntándole a ustedes si alguna vez había escuchado un mensaje que más que fundamentarse en la palabra de Dios es un mensaje fundamentado en la psicología de los hombres. Estamos viendo lo que yo he llamado la crisis del púlpito. Hay una carencia de un mensaje fresco de la palabra de Dios, porque no se está predicando la palabra de Dios. No se está predicando el evangelio que en Romanos 1:16 el apóstol llama claramente poder de Dios. Y dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergüenza, pero no se avergüenza del evangelio de Jesucristo. Y por eso él dice que no se va a avergonzar, porque ese evangelio es poder de Dios. Ahora, yo sí me avergüenzo del evangelio que se está predicando en las iglesias semana tras semana, porque de ese evangelio de motivación, del desarrollo humano, de la autoayuda y de la autoestima, de ese evangelio motivacional para motivar a la gente a vivir y a vivir su propia vida, de ese evangelio yo me avergüenzo. Y eso viene de un terapista que sabe motivar gente. Claro. Menos sí, hay su propósito y hay su tiempo. En toda la iglesia uno no viene para oír esta clase de mensaje, uno viene para oír acerca de Jesucristo. Igual lo que estamos haciendo hoy en día en muchas iglesias es lo menos que se oye. Vamos a dar un curso de 5 puntos cómo ser rico, o debes tú amarte a ti mismo. ¿Qué es? Self-esteem. Sí. ¿Cómo tú puedes ayudarte a ti mismo, prosperar o quitar tu depresión? Pero todas estas cosas tienen su sitio y dentro de la iglesia no debe ser. Claro. Estoy diciendo también que el evangelio, las sagradas escrituras, la palabra de Dios es suficiente a través del Espíritu Santo para transformar vida que no puede la psicología. Estamos hablando de que el evangelio es suficiente porque es poder de Dios. De manera, hermanos, que cuando tú oyes un mensaje que el predicador comienza a hablar y no se fundamenta en la palabra de Dios, que comienza a animar a la gente a cómo tener éxito en la vida, a cómo tener un matrimonio exitoso, pero no está fundamentado en la palabra de Dios, tú debes cuestionar ese mensaje. Hay una crisis, hay un hambre, hermano Kakolidis, de escuchar la palabra de Dios. Y me recuerdo que Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, creo versículo 2, ustedes saben muy bien que Pablo era un hombre de mucho conocimiento de la ley, de los fariseos. Era un hombre muy conocedor de la ley, era un hombre muy conocedor de la filosofía. Y Pablo, que tenía una oratoria, una capacidad de convencer con palabras humanas a cualquier gente, le dijo a los corintios en un momento, porque yo no vengo a ustedes con palabra de humana sabiduría, sino que vengo con demostración del poder de Dios. ¿Y por qué Pablo decía eso? Pablo estaba consciente de que él podía hablar
como lo hacen muchos predicadores, sin necesidad de usar la palabra de Dios. Pero Pablo sabía que ese no es el evangelio de poder. Ese puede ser que yo predique, que genere culpa, que la gente se sienta triste, que la gente llore, que la gente sienta que está deprimida. Pero yo no estoy hablando palabra de Dios. Porque el evangelio que Pablo predicaba era con demostraciones de poder del Espíritu Santo. Pablo no le gustaba. Pablo dice, yo no predico ese evangelio de sabiduría humana. De ese yo salí. Yo predico el evangelio, poder de Dios para salvación, para transformar vidas. Por eso, cuando tú escuchas un mensaje que no esté sazonado de la paz, que su fundamento no sea la palabra de Dios, que tú digas, muy linda charla. Dile charla. Dile motivación, dile que fue un lindo speaker, pero no fue un hombre que trajo mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios está fundamentado en las Sagradas Escrituras, en los principios bíblicos. Yo estaba unas semanas en una iglesia y me senté y oí, y con un deseo de oír, así dice Jehová, palabra de Dios, la Biblia. Los profetas. Y los primeros 20 minutos se fue de psicología, de depresión. Y yo estaba desesperado para irme. Y siquiera me llegué a ir. Me lo esperé un poco hasta el mensaje fue terminado. Debía irme antes. Sí. Debía irme muy antes. Este es el momento, debía irme. Menos los últimos 10 minutos cogió versículo de la Biblia para probar lo que estaba diciendo acerca de la depresión. Era correcto, menos la cosa es que debía comenzar con la Biblia, menos estaba comenzando con la psicología. Estaba diciendo que la Biblia no era suficiente, que el cuerpo del mensaje, usted sabe, Pastor Cacolides, que el mensaje tiene 3 partes fundamentales: la introducción, el cuerpo del mensaje, sí, la conclusión o la aplicación del mensaje. Sí. Cuando usted se va todo el mensaje hablando del poder del evangelio motivacional, del poder del hombre, cómo desarrollarse usted emocionalmente, cómo usted luchar con la depresión. Cuando usted me habla de relajación, de meditación, de mindfulness, de meditación, usted no me está hablando palabra de Dios. Eso lo puedo yo oír en YouTube. Eso lo puedo comprar en un libro de self-help. Yes. Pero cuando yo quiero oír palabra de Dios, yo no quiero que la persona que esté ahí predicándome me hable de hombres, sino me hable de Dios. Que en ese momento él reciba el mensaje revelador para yo entender su palabra, que es suficiente. Según Timoteo nos dice a nosotros, capítulo 3, versículo 5, que tiene una apariencia de piedad. Apariencia de piedad, pero nega la edificacia de ella. Y a esto invita, a esta gente tú debes no secarse de esa gente. Tiene una apariencia que es de Dios, porque está en una iglesia. Tú sabes, el mensaje está predicado en una iglesia. Y cita versículos de la Biblia, ¿sabes? Menos todo se está yendo en, te debe amarte a ti mismo. Cómo tú prosperar tu vida en tu matrimonio. Es cierto que necesitamos saber cómo ayudar a nuestro matrimonio, menos dentro de la iglesia. Se debe hacer con la Biblia y no con psicología de hombre. Debe decir, así dice Dios acerca del matrimonio. No lo que así dice Freud, ¿verdad? Freud y el otro tipo. Hay mucho, ahí está Skinner, Maslow, hay de todo. Tú sabes todas esas cosas. Bueno, yo quiero decir finalmente, hermano Cacolides, que la ciencia es de Dios. Sí, la psicología es una ciencia que es de Dios, pero se somete a Dios, no Dios a la psicología. Porque antes que fuera la psicología ya era Dios y siempre ha sido Dios. La ciencia antes era juzgada con la Biblia. Sí. Ahora es la ciencia juzga la Biblia. Pero ciencia y fe no están divorciados, es un matrimonio, porque la fe es primero, Dios es primero. De manera que no podemos desdeñar, descalificar, disminuir la palabra de Dios. Por eso Pablo se cuidaba mucho. Como era un hombre con capacidad de convencer con filosofía, dijo, no, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Creo que los puede buscar, hermanos, primero, 2 Corintios 4, 2, 4.
Yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que vengo a ustedes con demostraciones del poder de Dios. Es muy importante. Aquí lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. De manera que cuando usted oiga un mensaje de la palabra, busque 1 Corintios 2 y todo el mensaje tenga en su Biblia abierta. A veces el que está hablando ahí cuestione, examine los espíritus, como dice la Biblia. Deja ver si ese hombre está hablando palabra de Dios y está usando palabras persuasivas para convencerme de dar más ofrenda, para convencerme de cosas que no tienen fundamento bíblico. Dios no necesita ayuda humana. Yo sí necesito a Dios. La Biblia nos dice a nosotros, examinado todo, retener lo bueno y obtenerlo de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5, versículo 21 hasta 22. Y pues entonces nos dice capítulo 4 de 1 de Juan, nos dice a nosotros, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando este mensaje es amado por todo el mundo, pregúntate la pregunta, ¿será el mensaje de Dios? Y si ese mensaje recibe toda la pompa, porque los falsos profetas son los que más son amados por la gente. Sí. Ellos te dicen a ti, no te preocupes de que el fin del mundo, no te preocupes de la venida de Cristo, no te preocupes de este pecado que tú estás haciendo, Dios no importa de eso. Dios no importa de tu condición, de tu pecado. Puedes seguir haciéndolo. No. Cuando tú escuches esos mensajes, vea la palabra que te dice examinar los espíritus. Y el hermano leía el 1 de Tesalonicenses que nos llama a examinarlo todo, pero lo vamos a examinar es a la luz de la palabra. Yo no puedo examinarlo todo con mis principios humanos. Usted no puede compararse con nadie, compárese con la palabra de Dios. No se compare con nadie, hermano, no se compare ni con el predicador, es la palabra de Dios. Ahora, yo voy a desafiarlo a usted como oyente de este programa a que para saber si un mensaje es de Dios, usted tiene que capacitarse. Usted tiene que leer y profundizar en la palabra de Dios. Usted tiene que orar para discernir los espíritus, porque son espíritus. Si usted no está lleno del poder de Dios, usted no se va a dar cuenta si ese mensaje de Dios no es de Dios. Necesita el don de discernimiento. Y si no tiene el don, conozca la palabra de Dios para saber qué viene de Dios o no viene de Dios. El hermano Caculí decía que por 20 minutos, esa persona intentó persuadir a los oyentes en ese templo de lo que él creía. Y a lo último sacó a Dios para decir, mire, la palabra de Dios dice o refrenda o apoya lo que dice Freud o lo que dice Maslow o lo que dice cualquier autor. No, la palabra de Dios es suficiente. Alabados el nombre de Dios. No necesita ayuda. Es Dios mismo hablando. ¿Qué yo quiero oír de mi pastor este domingo o este miércoles o en el retiro? Palabra de Dios. Porque el hombre ha fracasado, pero Dios no. Por tanto, lo que viene de Dios es verdadero, es honesto, es justo, es bueno, es de buen nombre. Lo que viene del hombre no. Entonces, no me hable a mí palabra humana fracasada. Háblame de poder de Dios para salvación. Hasta la próxima, nuestros oyentes. Amén. Que Dios bendiga y lo vemos en el próximo estudio de Don Caculidis y la Biblia. Adiós. Bye.